Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y en particular, de dos de sus estrellas más queridas. Sí, amigos, hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, quienes, como muchos de ustedes saben, protagonizan la exitosa serie Yalan. Y hoy, el foco de nuestra conversación es una reacción de Mert que ha sorprendido a propios y extraños, y que sinceramente tenemos que analizar. Seguro que ya han visto fragmentos, leído titulares o escuchado rumores por ahí. La química entre Mert y Afra en pantalla es innegable, ¿verdad? Es de esas parejas que hacen que te enamores de su historia, que te quedes pegado a la televisión noche tras noche. Pero a veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve un poco difusa, y los fans, como nosotros, nos encanta especular, analizar cada gesto, cada palabra. Y este último suceso, la reacción de Mert, ha puesto a todos a pensar. Antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, y no querrán quedarse fuera. Ahora sí, vayamos al grano. Mert Ramazan Demir, ese joven actor que ha conquistado corazones con su carisma y talento, ha protagonizado recientemente un momento que ha dejado a muchos con la boca abierta. Se trata de su reacción ante algo relacionado con Afra Sarıoğlu, su CEO protagonista en Yalan. Las especulaciones sobre su relación fuera de las pantallas son pan de cada día. Los fans los adoran como pareja ficticia y, por supuesto, muchos desean verlos juntos también en la vida real. Cada pequeña interacción, cada comentario, cada aparición pública se analiza con lupa. Y en esta ocasión, la reacción de Mert ha sido interpretada de diversas maneras, generando un debate interesante. Se ha comentado mucho sobre cómo Mert ha reaccionado a ciertas noticias o situaciones que involucran a Afra. Algunas de estas reacciones han sido descritas como muy protectoras, otras como algo reservadas, e incluso algunas han sido vistas como indiferentes por ciertos sectores de la audiencia. Es crucial recordar que nosotros, como espectadores, solo tenemos acceso a lo que se hace público, a lo que los medios deciden mostrar. Las verdaderas dinámicas entre las personas son mucho más complejas y, a menudo, privadas. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que se ha preguntado a Mert sobre Afra en entrevistas, y su respuesta ha sido notablemente concisa, pero cargada de un respeto palpable. En otros momentos, se le ha visto sonreír de una manera particular cuando se menciona el nombre de Afra, una sonrisa que muchos interpretan como una señal de afecto genuino o de una conexión especial. No podemos olvidar tampoco esas veces que, ante preguntas un poco más intrusivas por parte de la prensa, Mert ha defendido a Afra con una entereza que denota un gran compañerismo y, quizás, algo más. Pensemos en las presiones que enfrentan los actores, especialmente cuando tienen una química tan fuerte en pantalla. El público se involucra, crea expectativas y a veces, estas expectativas pueden ser abrumadoras. La reacción de Mert, en este sentido, podría interpretarse como un intento de mantener el equilibrio, de proteger la relación profesional que tienen mientras navegan por el torbellino de la fama. Algunos fans más fervientes, los que ven la relación que desean entre ellos, han interpretado sus reacciones más sutiles como confirmación de sus sospechas. Cada guiño, cada gesto de complicidad capturado por las cámaras, se convierte en una pieza de un rompecabezas que ellos mismos arman. Y cuando Mert reacciona de una manera que ellos consideran adecuada, o esperada, sienten que sus esperanzas se refuerzan. Por otro lado, hay quienes son más escépticos o simplemente prefieren mantener las cosas en el terreno profesional. Para ellos, la reacción de Mert es simplemente la de un colega respetuoso y profesional. Lo ven como alguien que sabe mantener los límites, que entiende la importancia de separar su vida personal de su carrera. Y esto, en sí mismo, es una cualidad muy valiosa. Lo interesante de estas reacciones es cómo reflejan la diversidad de interpretaciones que el público puede tener. Una misma acción puede ser vista de 1000 maneras distintas, dependiendo de las expectativas, los deseos y las percepciones de cada persona. Y es precisamente esa ambigüedad, esa capacidad de generar debate, lo que hace que Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu sean figuras tan fascinantes para la audiencia. Analicemos un poco más a fondo algunos de los momentos que han desatado estas reacciones. Recuerdo una.
Entrevista donde a Mert le preguntaron directamente si había algo más entre él y Afra. Su respuesta fue un tanto esquiva, diciendo algo así como que se llevaban muy bien y que Afra era una gran compañera. Si bien para algunos esto sonaba a evasiva, para otros fue una respuesta madura y diplomática que protegía tanto a Afra como a sí mismo de especulaciones innecesarias. La forma en que lo dijo, la pausa antes de responder, la seriedad en su mirada, todo eso suma a la interpretación. Otra situación que generó revuelo fue cuando Afra publicó una foto con otro amigo o colega, y la reacción de Mert fue objeto de comentarios. Algunos buscaban una señal de celos o incomodidad, mientras que otros defendían que era natural que ella tuviera amigos y que Mert actuara con total normalidad y confianza. Esto nos muestra cuán intensamente los fans se involucran en la vida de sus ídolos. La manera en que Mert se comporta en eventos públicos o en entrevistas conjuntas también es un foco de atención constante. Se busca ese cruce de miradas, esa sonrisa cómplice, esa forma de defenderse mutuamente ante preguntas difíciles. Y cuando Mert Ramazan-Demir reacciona de una forma que se sale de lo común, ya sea por su efusividad, por su reserva extrema o por algún gesto inesperado, las redes sociales explotan. Consideremos la posibilidad de que estas reacciones sean simplemente el reflejo de una amistad sólida y un gran respeto profesional. A veces, cuando la química en pantalla es tan potente, la gente tiende a proyectar sus deseos en la vida real. Y cuando los actores mantienen una relación sana y profesional, aunque intensa, el público puede sentirse confundido o incluso decepcionado si no coincide con sus expectativas románticas. Sin embargo, no podemos negar que hay algo en la forma en que Mert habla de Afra, o reacciona a su nombre, que transmite una cierta calidez. Es posible que sea solo admiración por su talento y compañerismo, pero para muchos hay un matiz adicional. Y esta ambigüedad es precisamente lo que mantiene viva la llama de la especulación y el interés. Pensemos en el fenómeno de las parejas de fans en el mundo del K-pop o de las telenovelas. Se crean nombres especiales para ellos, se analizan sus interacciones en cada evento, y la vida personal de los artistas se convierte, en parte, en un guión para los fans. Mert y Afra, por la intensidad de Yalan, se han convertido en una de esas parejas que capturan la imaginación de miles. La reacción de Mert, que ha causado tanto revuelo, en esencia, es una reacción que invita a la interpretación. No es un acto explícito, no es una declaración, sino más bien una respuesta matizada que el público se encarga de descifrar. Y ahí radica su poder. ¿Es acaso una forma sutil de defenderla? ¿O es simplemente la demostración de una amistad que se ha fortalecido con el tiempo y el trabajo compartido? Quizás la clave esté en el contexto. ¿Cuándo ocurrió esta reacción? ¿En qué circunstancias? A menudo el estado de ánimo, el cansancio, la presión del momento pueden influir en la forma en que una persona reacciona. Lo que para un ojo atento puede ser una señal de algo más profundo, para otro puede ser simplemente una respuesta normal. Es fascinante ver cómo a través de sus reacciones, Mert Ramazan-Demir está siendo analizado y comentado por miles de personas. Nos recuerda que una vez que un actor se convierte en una figura pública, su vida, o al menos la parte de ella que se hace visible, se convierte en un espectáculo. Y nosotros como espectadores, somos los críticos y los analistas. Este tema, la reacción de Mert a Afra, nos da pie para reflexionar sobre la relación entre la ficción y la realidad en la industria del entretenimiento. Nos muestra cómo la conexión que sentimos con los personajes puede extenderse a los actores que los interpretan, creando una dinámica de admiración y a veces de posesividad por parte de los fans. En definitiva, la reacción de Mert Ramazan-Demir a Afra Saraaolu ha generado un debate interesante y ha puesto de manifiesto la intensidad con la que el público sigue a sus ídolos. Ya sea interpretado como una señal de afecto, de protección o simplemente de un gran compañerismo profesional, lo cierto es que ha dado mucho de qué hablar. Y es precisamente esta capacidad de generar conversación, de mantenernos intrigados, lo que hace que Mert y Afra sean dos de los nombres más resonantes en el panorama actual. Bueno, llegamos al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la enigmática reacción de Mert Ramazan-Demir hacia Afra Saraaolu. Hemos explorado las diversas interpretaciones que esta situación ha generado, desde la admiración por su profesionalismo hasta la esperanza de una relación más allá de las pantallas. Hemos visto cómo las redes sociales y los fans juegan un papel crucial en la construcción de estas narrativas, y cómo la química entre actores puede trascender la ficción y capturar la imaginación de el público.
Recordamos que la línea entre la vida personal y profesional de los artistas a menudo es delicada, y que la información que recibimos es solo una pequeña parte de la complejidad de sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cómo interpretan ustedes la reacción de Mert? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Mert, Afra y Yalan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.